Hola, hola mis amores, hoy vamos a preparar una queratina súper eficaz conocida como un secreto japonés que transformará tu cabello y lo dejará mega sedoso, sin frizz y manejable. Además es con un producto natural ideal para reparar el cabello maltratado y reseco. Antes no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar desde qué país estás viendo este video con el emoticón de la banderita de tu país. Comencemos. Para preparar esta queratina reparadora usaremos el arroz, que además es súper fácil de conseguir en cualquier supermercado. Este es capaz de fortalecer el cabello, aporta mucho brillo, suavidad y previene las puntas abiertas. Además es rico en antioxidantes y una mascarilla elaborada a base de arroz, conocida como mascarilla japonesa, mejorará la textura de tu cabello, aportará más brillo y reducirá notablemente ese temido frizz o encrespamiento. Estaré utilizando para su preparación unas 7 cucharadas de arroz. Igual siempre las cantidades dependen del largo de tu cabello. Y estaré agregando aproximadamente 250 mililitros de agua. Integraré el arroz con el agua para que suelte todo eso blanquito, y cuando ya esté así lo voy a llevar al fuego por aproximadamente 25 minutos, sin dejar que este se seque en su totalidad. Es importante que quede un poquito de agua porque si no va a ser mucho más difícil a la hora de que podamos procesar, porque lo vamos a pasar por una licuadora. Lo vamos a procesar así calientito desde la olla hacia la licuadora o procesador, pero antes le voy a estar agregando acondicionador. Yo voy a estar usando este de la marca Elvive con ácido hialurónico, que es súper hidratante, pero tú puedes utilizar el acondicionador que tienes en casa, no tiene que ser este específicamente. Y le voy a estar agregando aproximadamente 1 o 2 cucharaditas de acondicionador, no más. Y procedí a licuarlo. Fíjense que me costó un poco porque estaba como más sequito, así que le agregué un poquito de agua de arroz que también tenía preparada antes para que se pudiera procesar con mayor facilidad. La idea es desintegrarlo todito, y esta es la consistencia que me quedó, que está bastante espesa, pero todavía tiene algunas partículas grandecitas y que no queremos que nos queden en el cabello cuando nos coloquemos la mascarilla. Y para eso usé un colador para colarlo con agujeritos pequeños, pero créanme que va a ser mucho más fácil si lo hacen con una gasa, con un trozo de tela o con una media, que fue lo que luego tuve que hacer. Y esta es la consistencia que tiene. Su textura es como la de un producto comercial, bastante ligero, y además le agregué una cápsula de vitamina E que suelo usar en mis mascarillas porque combate la sequedad y actúa como un potente reparador. Usé una cucharada de aceite, en este caso aceite de almendras, pero tú puedes utilizar el aceite que mejor le caiga a tu cabello. Acá te dejo esa lista de aceites naturales para que puedas escoger el que mejores resultados te dé. Tienes como aproximadamente acá 10 aceites, así que toma nota de estos y puedes usar cualquiera, solo tiene que ser natural. Y vamos a mezclar muy pero muy bien para que el aceite se pueda integrar en su totalidad y así lograr una mezcla bastante homogénea. Y quiero resaltar que el aceite ayuda a nutrir muchísimo el cabello, pero si no quieres usar aceite, este lo puedes obviar. Y además esta es una mascarilla bien potente con altas cantidades de proteína, así que ojito si eres sensible a la proteína,
para no tener los resultados contrarios a los que estás buscando. Y acá tendríamos lista nuestra queratina natural eficaz, el mejor secreto japonés para reparar tu cabello. Ahora te voy a dar todas las especificaciones de cómo aplicar esta mascarilla. Vamos a aplicar esta queratina con el cabello bien limpio, lo vamos a lavar con champú nada más y lo vamos a dejar húmedo. Recuerda desenredar antes y dividir tu cabello si es necesario para que la aplicación sea mucho más fácil. Debes masajear mechón por mechón para que esta mascarilla penetre en su totalidad. Recuerda que las mascarillas naturales hay que dedicarles más tiempo. Esta mascarilla está en la categoría de reconstrucción, pero también hidrata muchísimo el cabello y gracias a los aceites que le agregamos también nutre un montón. Puedes usar esta mascarilla solo una sola vez al mes si es que tu cabello está saludable, pero si tu cabello está muy maltratado y muy reseco, puedes usar 2 veces al mes sin ningún problema. También, si tu cabello necesita un aporte de proteína, esta es la mascarilla ideal. Y solo la vamos a dejar 20 minutos actuar en nuestro cabello porque es una mascarilla muy potente y la vamos a enjuagar con abundante agua tibiecita para que salga con facilidad y al final le vamos a agregar acondicionador para sellar nuestras hebras.